vamos a cerrar con la segunda charla de Adrián Centeno de la UAM. Y bueno, muchas gracias por haber venido, sobre todo a los expositores que realmente nos honraron con su presencia en este evento. Considero que fue un experimento muy bueno porque ellos realmente hicieron un esfuerzo consciente de bajar estos temas tan difíciles a un nivel comprensible. Y bueno, aunque César ya se fue, que fue el que vino desde Oaxaca, me gustaría que les diéramos un aplauso a Omar y a Adrián por haber venido a platicarnos aquí. Y ojalá en el futuro, sí, bueno, yo también me incluyo tácitamente, y ojalá se pueda repetir en el futuro. Bueno, los dejo con Adrián. Gracias. Ok, bueno, pues muchas gracias de nuevo, Cristian, y a todos por estar aquí siendo viernes en la tarde, que es bueno saber que todavía habemos varios que no tenemos mucha vida social y aprovechamos para venir los viernes mejor a aprender matemáticas. Ayer platicábamos un poquito de un problema clásico de álgebra y teoría de números, que era el problema inverso de Galois, que básicamente lo que nos pregunta ese problema es, dado un grupo finito, saber si ese grupo finito se puede construir como grupo de Galois de alguna extensión finita de Q. Entonces hablábamos de todos los resultados de algunos de los resultados importantes que se han probado en esa dirección y de algunos casos conocidos del problema inverso, que empezó desde Hilbert en 1894 y que pues hasta ahora seguimos trabajando en el problema y sin todavía tener muchas esperanzas de completar el problema. Y hablábamos que esos métodos, bueno, de hecho no recuerdo si lo mencioné, pero la mayoría de esos métodos, salvo el trabajo de Safarevich, están basados en el trabajo de Hilbert, esencialmente, y que a partir de los 60s, 70s, surgió una nueva estrategia para intentar probar algunos casos del problema inverso de Galois siguiendo una idea de Jean-Pierre Serre, que era básicamente pensar en curvas elípticas, asociar a esas curvas elípticas representaciones de Galois, que es lo que tenemos aquí. Dada una curva elíptica, si recuerdan, podíamos construir una representación de Galois, una para cada primo L, y pues básicamente lo que hace Serre en los 70s es estudiar la imagen de estas representaciones y ver que para curvas elípticas particulares, que ayer mencionábamos, que eran las curvas elípticas cuyos endomorfismos eran justo isomorfo a los enteros, su grupo de endomorfismos isomorfo a los enteros, para ese caso se podía demostrar que para casi cualquier primo la imagen de esta cosa era todo GL2FL. ¿Sí? Y después también hablábamos de que esto se puede extender a variedades abelianas, y en el caso de variedades abelianas lo que producíamos eran representaciones de Galois con imagen en el simpléctico de dimensión 2n, donde n era la dimensión de la variedad abeliana. Y el problema era que hasta el nivel geométrico que nos habíamos quedado, solo podíamos producir representaciones cuya imagen estuviera en un GL2 de un campo primo. ¿Sí? Y pues nos gustaría probar el problema inverso de Galois para grupos de matrices donde este campo no fuese necesariamente el campo de L elementos, ¿no? Sino un campo de L a la S elementos. Entonces nos quedamos un poco en esa parte. Lo que queremos ahora es intentar extender esta asociación a una asociación donde a cierto objeto podamos asociarle representaciones, donde esas representaciones tengan imagen en principio en un GL2 FL a la potencia S, y después ver si eso se puede extender a dimensiones más altas. Entonces la idea poco motivadora, aunque insisto en otra línea de tiempo, era pensar en Taniyama Shimura.
Taniyama-Shimura lo que nos decía era, dada una curva elíptica, podíamos asociarle una forma modular de peso 2 y un cierto nivel, donde este nivel medía justamente los primos donde esta curva se reducía de manera fea a la hora de tomar módulo el primo, ¿sí? Dentro de esas asociaciones, otra cosa que hacía la correspondencia de Taniyama-Shimura era que a ese numerito que puse allá, L menos la cardinalidad de la curva elíptica sobre, bueno, los puntos sobre el campo finito FL, a esto, bueno, esto era esencialmente lo mismo que el coeficiente de Fourier elésimo de la expansión en series de Fourier de la forma modular. ¿Sí? Entonces, la idea era, si yo tengo una curva elíptica y a esta curva elíptica le puedo asociar una representación de Galois, y por otro lado a esta curva elíptica le puedo asociar una forma modular, entonces en particular a esta forma modular, pues le puedo asociar estas representaciones de Galois. La pregunta es, ¿será que en general a cualquier forma modular le puedo asociar una representación de Galois o una familia de representaciones de Galois? ¿Y será que esa familia nos da nuevas ideas para poder probar probar que nuevos grupos son grupos de Galois? Y entonces la respuesta es sí, pero déjenme hablarles un poquito más de este espacio de formas modulares antes de pasar a la asociación que se puede hacer a una forma modular, asociarle una representación de Galois. ¿Por qué? Porque en principio cuando estamos aquí pues tenemos un objeto geométrico muy bonito y la idea es utilizar geometría. Entonces, estas de aquí, si recuerdan, las construimos aprovechando la estructura de grupo de la curva elíptica y viendo dos puntos de torsión. Pero acá esta forma modular, si pienso una forma modular en general, pues este bicho es un bicho analítico que en principio no tiene nada de geometría. ¿Sí? Entonces lo primero que me gustaría hacer es mencionar un poquito cómo la geometría entra dentro de este tipo de objetos analíticos. ¿Sí? Entonces, como mencionábamos la vez pasada, este espacio, y déjenme restringirme al espacio más sencillo, de formas modulares de peso 2. Bueno, de hecho, déjenme pensar. Sí, de peso 2, más difícil. De peso K cualquiera y nivel 1. ¿Sí? ¿A qué me refiero con este tipo de formas modulares, de hecho cuspidales? Pues me refiero a las formas modulares, si recuerdan, que cumplían la propiedad de que f de AZ más B entre CZ más D cumplían cierta relación de simetría por f de Z, ¿sí? Y además una condición de holomorficidad en el infinito. Esto es para cualquier matriz en el grupo modular en SL2Z. Y pues estas cosas son funciones del semiplano superior en C en principio. Entonces pensar en esta cosa es pensar en un espacio vectorial, en un C espacio vectorial. Y entonces siempre que tenemos un C espacio vectorial, hay dos preguntas fundamentales que siempre nos hacemos. Primero, calcular la dimensión, saber cuál es la dimensión de este espacio como C espacio vectorial. Y una vez conocida la dimensión, pues saber si existe una base o cómo construir una base, ¿no?, de este espacio vectorial. ¿Sí? Entonces son preguntas más o menos naturales cada que nos topamos con un espacio vectorial. Ok, entonces para hablar de la dimensión, aquí ocurre algo bastante interesante y de hecho yo creo que antes de que Cristian me pregunte cuál es mi versión favorita de todo esto, yo creo que cómo calcular la dimensión de estos espacios es algo fabuloso y es de mis cosas favoritas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea, y ahora sí déjenme restringir al caso de peso 2, es la siguiente. Vamos a pensar en cosas de cálculo 1 de la prepa, solo necesitamos saber derivar.
Y esto es algo que me recordó Omar ayer. ¿Qué pasa? ¿Puedes usar otro color? Ah, sí, perdón. Ok. Entonces la idea es pensar un poquito de cálculo, reinterpretar este espacio en términos de algo que tiene que ver con cálculo y que nos va a hacer percibir por dónde va la idea de calcular la dimensión de esta cosa, ¿sí? Entonces déjenme pensar en las formas modulares de peso 2 porque esas nos salen muy rápido. Entonces, primero, pensemos en gamma actuando en z. Gamma la estoy pensando en el grupo modular, en SL2Z. ¿Sí? ¿Cómo actúa? Pues recuerden que era por transformaciones de Möbius. Esto era Z más B entre CZ más D. Ahora vamos a tratar de derivarlo con respecto de Z como derivamos en nuestros cursos de cálculo 1 o cálculo de la prepa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo derivamos esto? Pues es derivar un cociente, ¿no? Siempre se me olvida cuál va primero y cuál va después, pero creo que primero es CZ más D por la derivada del de arriba, que sería A menos AZ más B por la derivada del de abajo, que es C, sobre CZ más D al cuadrado. Entonces, si hacemos las cuentas para reducir esto, aquí tenemos CZ por A y aquí tenemos menos CZ por A, entonces esos se mueren. Me queda D por A menos B por C. Eso es el determinante de la matriz ABCD. Y como estamos en SL2Z, tiene determinante 1. Entonces, esto en realidad es 1 sobre CZ más D al cuadrado. ¿Sí? Entonces, vámonos con nuestra forma modular. Si pensamos en nuestra forma modular, F gamma Z, y lo multiplicamos por D gamma Z, esto es igual, por esta cosa que hice aquí, a, ¿qué cosa? A F de Z por dz, si hacen las cuentas, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Pues lo que estamos diciendo aquí es que en realidad una forma modular se puede pensar como una forma diferenciable invariante bajo la acción del grupo modular, ¿sí? Y entonces, por eso el nombre de forma, ¿no? ¿Sí? Porque realmente sí son formas. Si ponen otro peso, pues les van a salir formas un poquito torcidas y feas, pero van a seguir siendo formas diferenciables. ¿Sí? Entonces, ups, esto no lo quería borrar. No borraste mucho. No borré mucho, qué bueno, ahí está. Esto sí no importa. ¿Sí? Entonces, esto dejen ponerlo aquí en un cuadrito porque no lo quiero borrar todavía. Entonces, algo que podemos decir, aunque no formalmente, pero de aquí podemos tener una idea de qué es lo que quiero decir, es que este espacio, se puede pensar como el espacio de formas holomorfas en el semiplano superior cociente SL2Z. ¿Sí? Y entonces, si hablamos de formas holomorfas, de formas holomorfas, pues lo primero que nos viene a la mente después de escuchar un poco las charlas anteriores, un poco la charla de Omar de ayer, es que esto tendría que estar más o menos relacionado con los hoyos que hay en esta variedad de aquí. ¿Sí? ¿Y qué creen? Que sí está relacionado con los hoyos en esta variedad. Ojo, aquí esta cosa está un poquito fea, de hecho va a ser una cosa no compacta, pero siempre se puede compactificar, entonces no pasa nada. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la relación que hay en este caso particular de peso 2 y nivel 1? Pues resulta que de hecho esta cosa
va a ser igual al género de H módulo SL2Z. ¿Sí? O sea, la dimensión. Sí, la dimensión. Perdón. Sí. La dimensión de esta cosa va a ser el género de esto de aquí. Y de hecho, en general, si ustedes tienen las formas modulares cuspidales de nivel n, la dimensión de esta cosa va a ser el género de H cociente, el grupo de congruencias asociado. Este gamma no es muy difícil de describir, es justamente las matrices A, B, C, D en SL2Z, tal que C es congruente con 0 módulo n. Cuando el peso cambia, la formulita ya no es tan bonita, ¿no? Ya no es exactamente el género, pero es algo que se puede escribir en términos del género, ¿sí? Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Esto me está diciendo que si yo sé contar los hoyos de estos objetos, entonces sé calcular la dimensión del espacio de formas modulares cuspidales, ¿sí? Y estas cosas son superficies de Riemann, una vez compactificadas, superficies de Riemann compactas. Entonces, de hecho, la dimensión de esta cosa es dimensión finita y una base de este espacio, de hecho, en general, obviamente tiene que estar dado por, bueno, déjenme pensar en en S2 está dado por G formas modulares, y esas G formas modulares van a ser las formas modulares a las que, siendo un poco mentiroso, les voy a llamar formas propias de Hecke, ¿sí? Y de hecho, cuando yo hablaba acá del último teorema de Fermat y de correspondencia Taniyama-Shimura, etc., cuando yo a una curva elíptica le asociaba una forma modular, de hecho me refería a asociarle una forma propia de Hecke, ¿sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo de una forma modular, que es una forma propia de Hecke. Estoy confundido. En el caso de esta S2 de 1, Ajá. H módulo SL2Z no es una esfera. Sí. Y su género es 0, ¿no? Entonces no hay de esas. No hay formas cuspidales de nivel 1 y peso 2. Ah, ok. Sí. No estoy Sí. Sí hay formas modulares, pero van a ser series de Einstein. Ya. Sí. De hecho, a partir de peso 2 es cuando van a aparecer. Sí. Sí, de hecho, este hecho, por ejemplo, es el que permite probar el último teorema de Fermat. El último teorema de Fermat básicamente dice, si tengo una solución a mi ecuación de Fermat, entonces debería de existir una curva elíptica con ciertas características. Esa curva elíptica debería de tener asociada una forma modular de peso 2 y un cierto nivel. Pero resulta que esa forma modular que está asociada es una forma modular en un espacio de este estilo. Entonces, no existe esa forma modular, por lo tanto, esa curva elíptica que se construyó a partir de las soluciones no existe y por lo tanto no tiene solución el último teorema de Fermat. ¿Sí? Si esta es una forma de calcular dimensión media tramposa, ¿no? Porque puedes calcular dimensión de cosas que tienen dimensión 0. ¿Sí? Sí, de hecho, para las... se puede ver más razonable cuando en lugar de las cuspidades calculas el de todas las formas modulares. Entonces ahí sí tiene sentido y sí hay dimensión siempre, ¿no? Ok. Entonces... lo que les decía es, aquí tenemos un ejemplo de forma modular. Esta es una forma modular de peso 12. En este caso sí va a haber. H, en este caso, cuando construyo este cociente,
Obviamente, como estas fórmulas solo funcionan para peso 2, entonces esto de aquí no jala para esto de acá, ¿no? Pero, como les decía, se puede calcular la dimensión utilizando el género, a pesar de que el peso sea más grande. En este caso, se puede calcular que la dimensión de este espacio es 1, y de hecho esta va a ser la forma modular que genere ese espacio vectorial de dimensión 1. Y esta forma modular la pongo porque es la famosa forma modular que genera a la tau de Ramanujan, ¿sí? Entonces, la conjetura de Ramanujan lo que dice es, se me ocurre que los coeficientes de esta forma modular, estoy pensando en una forma modular, puedo desarrollarla en series de Fourier, es cuspidal porque el término cero no aparece. Y entonces Ramanujan dice, se me ocurre que tau de p para todo primo, si considero su norma, debería estar acotado por 2 a la p a la 11 sobre 2. Esas son de las cosas que se le ocurrían a Ramanujan que no sabes cómo se le ocurrían, ¿no? O sea, desarrollas esta cosa, te le quedas viendo a los coeficientes de Fourier y dices, se me ocurre que esto va a pasar. ¿Cómo? ¿Sí? Y de hecho, lo que es más interesante es que para cualquier forma modular de este estilo, ¿sí?, cualquier forma propia de Hecke, se debería de cumplir la conjetura de Ramanujan. Aquí esto lo pueden reescribir tramposamente como 2 por p a la 12 menos 1 sobre 2. Y entonces aquí estás poniendo el peso menos 1. ¿Sí? Y entonces en general, si tuvieras una forma modular de este estilo, una f viviendo en SK1, vamos a pensarla. Entonces, los coeficientes de Fourier, AP, deberíamos de poderlos acotar por 2 veces p a la k menos 1 sobre 2. ¿Sí? Entonces, ¿por qué quería escribir esto? Porque acá, con Taniyama-Shimura, tenemos una manera de asociarle a los puntos de la curva elíptica al reducirla a módulo L, tenemos una manera de asociarle los coeficientes de Fourier de esta forma. ¿Sí? Entonces, les dejé de tarea ayer que me calcularan estas cosas de aquí. ¿Sí? Entonces, no sé si se pueda calcular, pero algo que sí se puede hacer es ver que este numerito, en valor absoluto, es menor o igual que 2 por la raíz de p. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues quiere decir que si mi forma modular está asociada a una curva elíptica, entonces esa forma modular satisface la conjetura de Ramanujan. ¿Sí? Entonces podemos probar Ramanujan contando estos puntos. Contar estos puntos, como les decía, no es muy difícil. El registro de cómo se contaban estos puntos, el más viejo registro yo creo que es la tesis de Hasse, de los 30. Y pues entonces, aprovechando, como les decía, Taniyama-Shimura-Weiss, pues tenemos una prueba de conjetura de Ramanujan para las formas modulares que provienen de curvas elípticas. ¿Sí? Y esa es una conjetura bastante popular, ¿no? La conjetura de Ramanujan, seguro más de uno la ha escuchado por ahí. Aunque sea en la película. Bueno, no sé si en la película se mencionó, pero... ¿Sí? Pero bueno, el punto era tratar de responder esta pregunta. ¿Sí? Aquello nada más es breviario cultural, ¿no? Nuestro objetivo es probar el problema inverso de Galois, y para eso queremos producir muchas representaciones de Galois bonitas. Entonces la respuesta, como les decía, es sí. Y la idea para construir eso ya no es tan sencilla, porque ya no tenemos un objeto al que le podamos calcular puntos de torsión, etc. Pero tenemos una herramienta geométrica nuevamente muy poderosa, que es la cohomología de Thal. Y podemos calcular la cohomología de Thal de estas cosas
Bueno, así a secas no, porque estas cosas son superficies de Riemann, ¿no? Pero resulta que para todas estas cosas hay modelos algebraicos, modelos sobre Q. ¿Qué quiere decir eso? Que existe una curva algebraica tal que cuando ustedes hacen producto tensorial con los complejos, una curva algebraica sobre Q, que cuando hacen producto tensorial con los complejos obtienen esta superficie de Riemann que quieren, y entonces podemos calcularle cohomología tal. No voy a decir que es la cohomología tal, lo único que voy a decir es que la cohomología tal es una cohomología básicamente construida para tener una acción del grupo de Galois absoluto sobre lo que tú obtengas cuando calculas la cohomología tal. Y si recuerdan, ayer eso era lo único que necesitábamos para construir representaciones de Galois, tener una acción del grupo de Galois absoluto sobre cierto espacio. ¿Sí? ¿Cómo se prueba que eso está definido sobre Q? Hay que construirlo a pata. Sí. Sí, y no es nada trivial. Sí. Ok. Entonces, lo que les decía, ya vimos que si pensamos en este espacio, la dimensión de este espacio es básicamente el género de H cociente un cierto grupo de congruencias. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Pues que tenemos G generadores de ese espacio. ¿Sí? Es decir, para este cociente, que déjenme llamarlo X gamma, ¿sí? Para esta cosa tenemos asociadas G formas modulares, las formas modulares de la base de este espacio. ¿Sí? Pues resulta que si calculamos la cohomología tal de este bicho, lo que obtenemos es una representación de Galois que es isomorfa a una suma directa de G representaciones, donde cada una de estas representaciones es una representación de GQ en GL2 de la cerradura algebraica de los eleádicos. ¿Qué quiere decir esta observación sencilla de calcular cohomología tal? Pues que a cada uno de tus elementos de la base le vas a poder asociar una representación de Galois dos-dimensional. ¿Sí? Entonces, esto de cierta manera responde un poquito a esta pregunta. ¿Sí? Ahora, creo que los eleádicos no he dicho qué son. Cristian habló de ellos en la mañana. Bueno, los mencionó y me echó la bolita de que tenía que hablar de ellos, entonces tendré que decir algo de ellos. ¿Y por qué tengo que hablar de ellos? Pues porque acá lo que tenía era representaciones con coeficientes en un campo finito. Y acá tengo representaciones con coeficientes en un campo que quién sabe qué sea ese campo. ¿Sí? Entonces, esto en principio no me sirve, ¿no? Solo sé que tengo unas representaciones ahí, pero quién sabe si funcionen para esto de acá. Sí. Pero ahorita que les diga quiénes son los eleádicos, pues ya sabrán. Entonces, pensando un poquito en el mundo de análisis y en lo que vieron en su curso de cálculo 1 tal vez, si nosotros agarrábamos a racionales y los equipábamos con su valor absoluto, podíamos tomar la completación de Q usando ese valor absoluto y lo que obteníamos eran los números reales. Recuerden, tomaban todas las sucesiones de Cauchy y hacían cociente con las que se iban a cero. ¿Sí? Entonces, con el valor absoluto usual, teníamos a los números reales. Pero la pregunta natural es, ¿a poco nada más tenemos un valor absoluto para los racionales? Resulta que no. Resulta que para cada número primo, ustedes tienen P1',
ustedes pueden construir un valor absoluto. ¿Cómo construimos ese valor absoluto? Pues muy fácil. Si tenemos un racional de la forma A entre B, le factorizamos la potencia máxima que podamos de P, P a la alfa, A', B', ¿sí? Como tengo un racional, este puede ser positivo o negativo, ¿sí? Y definimos el valor absoluto p-ádico de esta cosa como 1 entre P a la alfa, ¿sí? Entonces, si ahora agarramos a Q con este valor absoluto y lo completamos haciendo lo mismo que hacíamos en cálculo, obtenemos un campo al que llamaremos el campo de los números p-ádicos, ¿sí? Y se puede probar, es un teorema de Ostrowski, que todos los valores absolutos no triviales o son un p-ádico o son el clásico que conocen de toda la vida, ¿sí? Entonces, pues se puede ver que esta cosa es un campo y en particular pues pueden tomar la cerradura algebraica, ¿no? Entonces, cuando estoy mencionando este campo me refiero justo a esa cosa, ¿sí? Algo que es muy bonito de notar aquí es que, por ejemplo, los enteros no andan todos dispersos como en los reales, ¿sí? ¿Cómo son los enteros aquí? Si yo tengo un número entero, si tengo A en Z, entonces, ¿cuál va a ser el valor absoluto p-ádico de ese A? Si agarro A y lo factorizo, lo tengo que factorizar como un P a la alfa por una prima, donde alfa va a ser mayor o igual a 0. Entonces, cuando tomo 1 entre P a la alfa, esto de aquí va a ser menor o igual que 1. Entonces, todos los enteros van a vivir en la bola de radio 1. ¿Sí? Eso está muy padre porque podemos dejar de andar peleando con los primos que andan todos desperdigados en R y ahora agruparlos en un compacto, ¿sí? Entonces, esas cosas son cosas bastante bonitas. De hecho, podemos definir, así como para Q teníamos sus enteros, para los p-ádicos también tenemos una noción de enteros. Y de hecho, a la bola de radio 1 yo la voy a denotar como ZP. Son los p-ádicos con norma p-ádica menor o igual que 1, ¿sí? Por alguna propiedad de espacios métricos, esta cosa es un compacto. Si recuerdan de la charla de ayer, esto también era un compacto, ¿sí? Entonces, si esta, bueno, es claro, ¿no?, que esta cosa tiene una topología, la inducida por este valor absoluto, ¿no? Sí. Entonces, de hecho, algo que podemos hacer es conjugar la imagen de esta representación para que la imagen no solo caiga en esto, sino caiga en GL2 ZL, ¿sí? ¿Qué otra cosa tenía que decir antes? Esta cosa, otra propiedad interesante es que es un anillo local y que su ideal máximo va a ser justamente los enteros p-ádicos con norma menor estricta que 1, ¿sí? ¿Qué quiere decir que tenemos un anillo local? Pues que al hacer cociente esto con esto tenemos un campo, y de hecho este cociente va a ser el campo con p elementos, ¿sí? Y en general, ¿no?, si piensan en las cerraduras algebraicas, también van a tener ciertos cocientes, y si esta extensión es una extensión finita, entonces al hacer el cociente van a tener un FP a una cierta potencia, ¿sí? Entonces, podemos de hecho reducir esta cosa módulo un cierto ideal P y obtener imagen en GL2, en principio FL par, ¿sí? Y eso ya se parece más a lo que andamos buscando, ¿sí?
Y como esta cosa en principio tiene topología discreta, entonces como este es un compacto, su imagen está en una cosa discreta, entonces de hecho esto debería de ser un GL2, o se debería poder factorizar aún más. Déjenme factorizarla acá. Por un GL2 FL a una cierta potencia S. ¿Sí? La imagen tendría que ser finita. Y entonces ahora sí ya tenemos una representación como la que queremos. Y de hecho, estas S de aquí se pueden controlar. ¿Sí? ¿Cómo se pueden controlar? De la siguiente manera. Resulta que ese LS se puede obtener a partir del siguiente campo. Piensen en los racionales y péguenle todos los coeficientes de Fourier de la forma modular asociada, salvo los asociados a los primos que dividen a n. ¿Sí? Aquí estoy pensando en todos los coeficientes de Fourier APs, salvo los que dividen a n. Entonces resulta que por un teorema de Shimura, esta cosa es una extensión finita de Q. Eso en principio no tendría por qué serlo, porque los coeficientes de Fourier finalmente son números complejos, bastante feos. Y entonces si tú le pegas una infinidad de complejos a Q, en principio no tendría por qué ser una extensión finita de Q. Pero resulta que si quitas los coeficientes de Fourier asociados a los primos que dividen a n, eso sí que es una extensión finita. ¿Sí? Entonces, pues si en lugar de pensar en esta cosa, piensan en la versión completada, es decir, si en lugar de Q piensan en QL, y a este llámenle E, pues pueden pensar en la extensión E lambda asociada a esta extensión sobre Q. ¿Sí? Si ya llevaron teoría de números, lo que estamos viendo aquí, este es un campo de números, entonces estamos pensando en la completación del campo de números sobre un primo que está arriba de este primo. ¿Sí? Y como esta extensión es finita, pues resulta que este lambda ahora va a ser de hecho el campo mínimo en el que la imagen de esta cosa está contenida en este caso. ¿Sí? Entonces, esta cosa tiene asociado su anillo de enteros. Esto tiene asociado su anillo de enteros, así como lo hacía aquí para los p-ádicos. Esta es una extensión de dos p-ádicos, entonces tiene sentido hablar de un anillo de enteros arriba. Esto lo puedo hacer cociente por su ideal maximal. Extiendes la métrica. Extiendo la métrica. Ese es el anillo de enteros. Exacto. Y como tal, como anillo local, pues también puedo pensar en ahora todos los elementos de aquí que tienen valor absoluto p-ádico menor estricto que 1. Eso me genera un ideal. Este cociente es un campo. Y resulta que este es justamente el FLS que aparece allá. ¿Sí? Entonces el FLS que aparece allá básicamente se construye a partir de los coeficientes de Fourier de esa cosa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Una observación muy, muy sencilla es, si recuerdan, para curvas elípticas siempre construíamos representaciones cuyos coeficientes estaban en un FL. Eso quiere decir que los coeficientes de Fourier de las formas modulares asociadas a curvas elípticas de hecho son racionales. ¿Sí? Entonces es un detallito, una observación curiosa. ¿Sí? El gran problema de nuestro objeto geométrico era que cuando tú lo ves en un mundo muy torcido de funciones L o de formas modulares, los coeficientes de Fourier que van apareciendo ahí son números racionales. Entonces necesitamos algo que no fuera racional, sino que estuviera en una extensión de los racionales para poder producir campos donde esta potencia realmente fuera grande. ¿Sí? Entonces, las formas modulares sí nos producen representaciones de las que queremos. ¿Sí? ¿Y cómo se construyen? Pues se construyen básicamente vía estudiar este cociente compactificado que usualmente se conoce como curvas modulares. ¿Sí?
Entonces, ahora sí ya puedo borrar esto. ¿A qué hora acababa? A las 5:30, ¿verdad? 5:20. Tienes 20 minutos. Ok. Las formas cuspidales sí son las formas holomorfas en la cerradura. Sí. Sí, creo que no lo mencioné bien. Sí, aquí estoy pensando. Y no ser cuspidales que no se extienden a la cerradura. Exacto, son las que son meromorfas, pero que son holomorfas en todo, salvo en la cúspide. Sí, y ahí tienen un polo que se puede calcular mirando la función L asociada a la forma modular. Sí. Ok, entonces todo esto ¿para qué? Porque queríamos probar cosas del problema inverso, ¿verdad? Sí. Ok, entonces resulta que aquí va a haber un detallito, porque ya construimos representaciones de Galois, pero todavía no sabemos cómo son sus imágenes. A lo mejor su imagen es algo muy pequeñito y estas representaciones no nos sirven para lo que nos servían las asociadas a las curvas elípticas. ¿Sí? Entonces, pues sí, efectivamente no nos van a dar un resultado tan bonito como el de las curvas elípticas, pero sí nos van a dar un resultado razonable. Es un resultado de Rivet del 85 y lo que dice es que si ustedes tienen una forma modular como las que mencioné allá, cuspidales, de cierto nivel, que sean propias de Hecke, etc. A estas formas modulares, pues como ya vimos, se les puede asociar una representación de Galois. De hecho, este teorema no lo mencioné, no mencioné quién probó esto, pero creo que vale la pena mencionar, fue Pierre Deligne en el 71, y no fue para nada trivial el trabajo. Entonces, a estas formas modulares podemos asociarle cierta representación para cada primo de GQ en GL2 FLS. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es no pensar en este grupo, sino en la proyectivización. ¿A qué me refiero con la proyectivización? A ser cociente por el centro del grupo. ¿Sí? Entonces la proyectivización va a ser, bueno, lo voy a llamar PGL2 FLS, y como les digo es agarrar esto y hacerlo cociente por el centro. Entonces esto me da una nueva representación que voy a llamar ρFL proyectivizada, y lo que probó Rivet fue básicamente que ahora en lugar de que la imagen de esta representación sea todo GL2FLS, solo va a ser PGL2FLS o PSL2FLS. Entonces ahí se pone fea la cosa porque hay bastante ambigüedad, ¿no? Lo que probó Rivet es que si F no tiene multiplicación compleja, donde la noción de multiplicación compleja es una generalización de lo que mencionábamos de multiplicación compleja ayer para curvas elípticas, entonces la imagen de ρFL proyectivizada va a ser o PSL2 FLS o PGL2 FLS, y esto nuevamente para casi todo primo. ¿Sí? En principio está feo, pero no está tan feo, porque de hecho este es un grupo simple para primo mayor igual que 4. Bueno, sí, para un primo mayor que 4. No puedo decir mayor igual porque 4 no es primo, ¿no? Dije mayor igual que 4 porque si tengo FL cuadrada tampoco jala, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues en lugar de poder producir un grupo en concreto de matrices, pues lo único que podemos asegurar ahora es que o este es de Galois o este es de Galois para casi todo primo. ¿Sí? La ventaja es que ahora sí ya podemos hacer aparecer potencias acá arriba. ¿Sí?
Y resulta que un resultado de Dieulaeffé y Gabor de hace, ¿qué son? De hace 6 años, de 2011, prueba que efectivamente existen formas modulares, una familia de formas modulares, tal que estas potencias las pueden ir haciendo tan grandes como quieran. El problema es que va a haber saltos. A ver, déjenme hacer un diagramita para explicarles a qué me refiero. Cuando estoy pensando en que estas cosas sean grupos de Galois, tengo dos parámetros: los primos y las potencias. Entonces, si quieren, lo podemos ver en una tablita. Entonces, aquí tengo los primos, 2, 3, 5, L. Y aquí tengo 1, 2, 3, S. ¿Sí? El resultado de Dieulaeffé y Gabor-Bisse es el siguiente. Ellos demostraron que existen infinitas formas modulares, tal que ustedes pueden ir rellenando esta cosa y que si se fijan en cada línea horizontal va a haber infinitos puntos, y que si se fijan en cada línea vertical va a haber infinitos puntos. Es decir, tenemos infinitas familias verticales de donde este o este son grupos de Galois, y infinitos primos horizontales donde también este o este es de Galois, ¿sí? Entonces, un problema que sigue abierto es cómo rellenar todos esos huecos, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí, cuando ustedes construyen sus familias de formas modulares, esta cosa puede saltar, puede dar saltos grandísimos, ¿sí? Entonces, ese es un problema bastante interesante que se ve bastante lejos de resolver, porque básicamente lo que tendríamos que saber es exactamente qué campo es este, ¿sí? Y si queremos rellenar verticalmente, pues tendríamos que poder construir un campo de cada grado utilizando coeficientes de Fourier de ciertas formas modulares, lo cual está horrible. Si en internet pueden encontrar tablas de coeficientes de Fourier de ciertas formas modulares y unos coeficientes atascadísimos, y las formas modulares son muy sencillitas. Entonces, por el momento esa es la versión que se nos ocurre, pero seguramente saldrá por allá alguna idea genial que diga cómo rellenarlo. Sí. Este teorema es cierto también si en lugar de poner aquí A racionales, pensando un poco en lo que nos preguntaba el compañero ayer, si en lugar de O racionales pongo un campo de números totalmente real, entonces este teorema también es cierto, y fue parte de mi tesis, probar ese teorema para campos totalmente reales. Si en lugar de GL2 aquí ponemos un GSP4, también se puede. Y de hecho, déjenme hablar un poquito ya para casi terminar de qué hay que hacer ahora para aumentar la dimensión. Hasta el momento solo hemos aumentado el tamaño del campo, pero el tamaño de la dimensión no lo hemos podido aumentar. Entonces, eso sí ya lo voy a decir así, muy en seco. Pero lo que nos permite construir algo en dimensiones más altas es generalizar la noción de forma modular a dimensiones más grandes. Entonces, ¿qué eran nuestras formas modulares? Nuestras formas modulares eran funciones, de hecho, cociente de un cierto grupo. Bueno, no, déjenme pensarla así primero. ¿Sí? Funciones holomorfas del semiplano superior, tenemos complejos. Entonces, aquí tenemos varias limitaciones. Por un lado, podríamos pensar, si teníamos aquí una variable compleja, pensar en varias variables complejas, clásico de cálculo 1 a cálculo 3, ¿no? Lo hiciste con una variable, ahora lo haces con muchas variables. Pero resulta que si extendemos a un producto de n copias del semiplano superior, lo que obtenemos es lo que les decía que probé en mi tesis. En lugar de Q, reemplazarías Q por un campo de números totalmente real, y entonces la dimensión no crece.
Esas formas modulares se llaman formas modulares de Hilbert, están muy bien estudiadas. Pero entonces tendríamos que buscar un nuevo método para aumentar esto. Otro problema es que esto como que lo podríamos extender a dimensiones pares pensando en dimensión real, porque tener esa estructura compleja siempre te limita a tener dimensión par para poder tener esto. Entonces, lo que se le ocurrió a Langlands es, piensa al semiplano superior como SL2R cociente las rotaciones. Entonces, esto es lo mismo. Lo pueden ver en el libro de Diamond y Schurman. Fácil. O si no, hacen actuar en y ven que el estabilizador de I es esta cosa y ya está, ¿no? Tampoco es un ejercicio muy difícil. Pero sí nos da una idea muy padre de cómo podríamos generalizar nuestras formas modulares a dimensiones más altas. Si tengo SL2 cociente un subgrupo por ahí, pues si quiero generalizarlo a dimensión n, pues lo reemplazo por un grupo que sea de dimensión n. Pero el paso no es tan fácil. De hecho, lo que tenemos que hacer primero es pensar en funciones que van de GL2R y de hecho después pensar en funciones que van de GL2 de algo que se llama los adeles de Q. Ahorita les digo rápido qué son los adeles. Y entonces en lugar de pensar en funciones de f en los complejos, vamos a pensar en funciones de GL2 de los adeles en los complejos. Entonces, pues en general, una forma automorfa va a ser una función, bueno, una forma automorfa en GLN va a ser una función de GLN de los adeles en C con ciertas condiciones ahí de simetría para que siga portándose como las formas modulares más. ¿Sí? Entonces, los adeles, ¿qué son los adeles? Ya hablamos de los números p-ádicos. ¿Sí? Pues los adeles van a ser básicamente R producto, hacer el producto sobre todas las completaciones, no, sobre todos los campos p-ádicos que construimos, pero no el producto completo, sino el producto restringido. ¿A qué me refiero con el producto restringido? Que todas las coordenadas, salvo un número finito, de las que aparecen aquí, van a estar dentro del anillo de enteros del campo correspondiente. ¿Sí? Eso se hace un poquito pensando en que el teorema de Tikhonov jale, ¿no? Para que tengas un producto infinito de compactos por un producto finito de localmente compactos, y eso sea localmente compacto. ¿Sí? Un ajuste topológico. ¿Sí? Entonces, este bicho es al que me refiero cuando pienso en GLN con coeficientes aquí. Esto es un anillo bien portado, etc. ¿Sí? Entonces, otra cosa que hay que observar es, cuando hablábamos de asociarle a formas modulares representaciones, no le asociábamos a cualquier forma modular una representación, se lo asociábamos a formas modulares que pertenecían a una cierta base. ¿Sí? Entonces, de cierta manera, lo que podemos pensar esa asociación como a ciertos subespacios vectoriales del espacio de formas modulares, asociarle representaciones de Galois. ¿Sí? Entonces, aquel espacio de formas modulares, pensándolo en este sentido, lo vamos a reemplazar por el espacio de funciones cuadrado integrables sobre GLN AQ con imagínense. Eso seguro lo han visto en análisis funcional o algo así. ¿Sí? Y entonces, en lugar de pensar en asociarle a formas automorfas representaciones de Galois, le vamos a asociar a trozos de este espacio representaciones de Galois. Esa va a ser la versión correcta de Langlands. Vamos a tener algo que se llama una representación automorfa de GLN AQ, y a esta cosa es a la que le vamos a asociar una representación de Galois, que en este caso sí va a tener imagen en GLN
Q/L y después podemos hacer todos aquellos cocientes. ¿Sí? Y esto es lo que dice la versión más básica de la correspondencia de Langlands. ¿Sí? Pero como verán, hubo un proceso ahí enorme de trabajo. ¿Por qué se hace este salto? Pues porque si pasamos de aquí a acá, lo que estamos haciendo es cambiar holomorficidad por análisis armónico sobre grupos localmente compactos. Entonces el análisis armónico es un poquito más flexible que las cuestiones holomorfas. Por eso se hace ese cambio tan drástico. ¿Sí? ¿Y cómo se construyen estas representaciones? Pues básicamente se hace lo mismo que hacíamos hace rato con el grupo modular. Con la variedad modular. La variedad modular era H cociente un subgrupo de congruencias. Aquí lo que vamos a hacer es pensar en GLN, cocientes ciertas cosas que me van a dar un objeto que se parece mucho a la curva modular y que le llaman variedad de Shimura. A esa le van a poder calcular su cohomología y tal. Nuevamente van a poder producir representaciones de Galois. El único problema es que esa técnica, hasta hace 2 años, solo funcionaba para representaciones automorfas que le llaman representaciones automorfas autoduales. Y esas representaciones automorfas autoduales tenían un problema medio gacho, porque lo único que nos permitían no era construir representaciones con imagen en GLN, sino en un subgrupo de GLN. Si teníamos una representación automorfa autodual, a esta le podíamos asociar representaciones de Galois cuya imagen estaba en GSPN o en el ortogonal. Entonces la imagen no era todo lo que queríamos, se reducía a algo un poquito más chiquito. Entonces, ¿cuál es la solución para poder obtener representaciones que realmente tengan imagen aquí y que se salgan de estas dos? Porque sí queremos probar que estas cosas son grupos de Galois, pero también queremos probar que GLN son grupos de Galois. La idea mágica fue reemplazar esas variedades de Shimura que les acabo de decir que son cocientes de esta cosa por ciertos subgrupos, por ciertos espacios perfectoides, que son la novedad de Peter Scholz, por lo que le dieron una medalla Fields hace un mes. Sí. Reemplaza las variedades de Shimura por espacios perfectoides. Para esos espacios perfectoides tiene una noción de cohomología tal, y utilizando esa cohomología tal es como él construye representaciones de Galois, ahora sí, con imagen genuinamente en GLNs. ¿Sí? Digo, dentro de otras muchas cosas que ha hecho Peter Scholz. ¿Sí? Y ya solo para terminar, aquí estamos hablando de GLN, pero esto lo pueden reemplazar por cualquier grupo reductivo. Piensen en grupos reductivos como el análogo de grupos de Lie en el contexto de geometría algebraica. Y entonces pues pueden obtener o tratar de asociarle a representaciones automorfas en un grupo reductivo, representaciones de Galois con imagen en algo que se llama el dual del grupo reductivo. Y entonces ahí tiene una fábrica inmensa para producir representaciones de Galois con las cuales podrían probar muchos casos del problema inverso. El problema es que para otros grupos reductivos no se conoce casi nada, ¿no? Y eso es parte de las conjeturas de Langlands, probar esa correspondencia. De hecho, estas correspondencias afortunadamente han probado la dirección que nos sirve, pero de aquí para acá también se debería de poder probar, y pues también es problema abierto, salvo para el caso GL2, que es Taneyama-Shimura. ¿Sí? Entonces, yo sé que esto último fue bastante violento, pero espero que se queden, aunque sea con una idea muy vaga de cómo se generaliza todo esto, ¿no? Estamos empezando con objetos geométricos que tenían cosas muy bonitas como tener estructura de superficie de Riemann y tal. Nos vemos en la necesidad de debilitar las cosas, y cuando nos vemos en esa necesidad de debilitar las cosas,
La única herramienta que nos salva es la geometría algebraica, porque es mucho más buena onda para trabajar cosas que no están sobre los complejos, sobre los reales. ¿Sí? Entonces, esa podría ser un poco la moraleja de todo esto, ¿no? La geometría algebraica nos sirve para debilitar las cosas de manera suficiente para poder probar casos de la correspondencia de Langlands, que sin esa herramienta, pues, se ve bastante complicado que se hubiera podido lograr. Y pues ya, para terminar, solo quería pedirles ahora que le regalemos un aplauso a Cristian y a los compañeros que organizaron, que ayudaron a organizar el evento, y a Eliseo, que definitivamente es complicadísimo organizar este tipo de cosas, entonces, más en jueves y viernes. Entonces, pues démosle un aplauso a ellos por su trabajo. Bueno. ¿Alguna pregunta, comentario? Sí. Dime. Por ejemplo, ya que hablas que la dimensión de S2N es el género de la superficie de Riemann esta, yo he escuchado que a la superficie de Riemann le puedes hacer un campo de funciones. Entonces, ese mismo género resulta ser la dimensión del subespacio de las diferenciales holomorfas del campo de funciones. Entonces, ¿crees que hay una manera de describir con formas modulares esas diferenciales que son como que muy difíciles de saber y así en cualquier campo de funciones? Digamos, ya tenemos dos espacios de la misma dimensión. ¿No hay alguna manera que conecte las formas modulares con las diferenciales holomorfas? Las diferenciales holomorfas, pero pensadas en el mundo de característica P. En el mundo ya propiamente del campo de funciones, nada más. Pues no tengo idea. Sí, no tengo idea. Es que eso de hacer el cambio de característica, híjole, hace cosas muy feas, ¿no? Sí, no sé. En principio debería estar muy feo porque habría como que hacer un cambio de característica en las gavillas y quién sabe. Sí. Scholze hace cosas, pero son cosas muy bebés todavía para este tipo de cosas, ¿no? Scholze sí tiene como una cierta manera de decir cosas entre las dos características a pesar de que haya un cambio de característica en las gavillas, pero esto ya para cosas locales, para cosas globales no sé, se ve todavía aquí. No sé. Sí. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? ¿Hay algunos resultados en la revisión de controlar cuál de los dos te sale como imagen? Así, ¿no se sabe que ambos ocurren como imagen una infinidad de veces? En el caso de dimensión 2, sí se sabe, y depende de hecho del grado de la paridad de S. Si ese es impar, te aparece este, y si ese es par, te aparece este. Y de hecho tiene sentido, porque si ese es 1, tiene que coincidir con lo que sabíamos del caso de curvas elípticas. Si la dimensión de aquí es más grande, no se sabe, solo puede decir es uno o otro. De hecho, un resultado que probé hace poco, por ahí anda en el archive, nada más que todavía no he subido una versión bien escrita. En el caso ortogonal, digo, aprovechando este caso de acá, en el caso ortogonal no solo tienes esas dos opciones, sino tienes 4 opciones. En el caso ortogonal vas a tener PGO, PO, PCO o P omega. ¿Sí? Y no hay manera de controlar esto de aquí todavía. Mi resultado es que estas cosas son grupos, alguno de estos es grupo de Galois, das un primo y para ese primo alguno de estos es grupo de Galois para infinitas S, ¿no? Pero hasta ahí. Y hasta dimensión menor a 300. Para dimensión mayor a 300 todavía no sé cómo se haga. Sí, pero se puede controlar bien solo en el caso de dimensión 2. Dimensión más grande, no. De hecho, en 2011 se creía que sí se podía, pero después las personas que más o menos lo controlaban era Karel, Larsen y Sabin en un artículo en donde prueban cosas para el simpléctico,
Pero después le encontraron un error y en 2015 salió una nueva versión del artículo donde dice que no pueden controlarlo y que estaba mal el del 2011. Si no hay como una manera por el momento de controlar, que estaría padrísimo al menos poder controlar eso, ¿no? No rellenar los huecos, sino al menos poder decidir. Pero bueno, por el principio del palomar, alguno de esos dos tiene que aparecer infinitas veces en cada columna, ¿no? ¿Algún otro comentario? Yo nada más, ¿te acuerdas que cuando vi esto en tu tesis, te pregunté algo sobre los dibujos de niños? No, todavía no hay nada claro allí. Sí, sigue sin haber algo claro ahí. Sí, no tengo idea de cómo. Digo, ambos tienen como el objetivo de intentar describir al grupo de Galois absoluto, pero no he visto una conexión por ahí. Bueno, le agradecemos a Adrián. Y perdón por algunas mentirijillas que dije, pero todo era con el fin de que fuera un poquito más clara. Hay algunas cosas que requieren detalles un poquito técnicos, entonces, perdón por eso. Si quieren bibliografía, luego les doy bibliografía donde se hacen los detalles más correctos. Sí, nada más los correos de los participantes, por si les gustan escribir. ¿Puedes poner el tuyo? ¿Puedes poner el tuyo tú también, por favor? Son súper buena onda los profesores. Si tienen alguna duda, quieren platicar más con ellos, que les recomienden artículos, que los inviten a escuelas, ellos pueden, yo creo que con mucho gusto orientarlos y darles más información de esto, y son buena onda, acérquense a ellos, no muerden, son agradables. Apúntenos como referencia, yo se los recomiendo. Bueno, y haciéndole publicidad a la revista de motivos de la que hablaba César en la mañana, en la sección de estudiantes probablemente en uno o dos números aparezca un artículo que escribí sobre espacios perfectoides, por si quieren echarle un ojo. Es desde el punto de vista divulgativo, entonces igual y les interesa. Si tienen dudas de qué letra es, cuál me pueden preguntar. Sí, es matemática zg@ciencias.unam.mx y omar@matemunam.